Gracias por compartirnos, querida Olivia. Vamos a continuar ahora con la participación del doctor Juan Carlos Perea Criollo. Juan Carlos Perea es abogado ecuatoriano, me permito presentarlo, por favor. Él es abogado con méritos por la Universidad Central del Ecuador, experto universitario en técnicas de litigación en juicio por la Universidad Internacional de La Rioja. Además, es especialista en contraexamen avanzado por la California Western School of Law a través de Acceso, Capacitación y Proyecto Inocente Perú. Es maestrante en Derecho Penal con mención en Procesal Penal por la Universidad Central del Ecuador. Además, es abogado litigante con énfasis en Derecho Constitucional y Defensa Penal. Es investigador permanente de Latin Juris y también conferencista nacional e internacional con énfasis en temas de el sistema penal. Es socio fundador y director del bufete Perea y Asociados Abogados, socio fundador y administrador de la firma jurídica Justitia Ecuador Abogados y Asociados. Ha sido además profesor auxiliar de Derecho Penal General y Especial de la Universidad Internacional del Ecuador, también abogado externo en materia penal del GAD Municipal de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, y director del Centro de Estudio Permanente de Derecho Constitucional, Internacional y Penal. Estimado Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenidos. El tema que tratará Juan Carlos es asimismo uno de los temas más, digamos, abordados justamente en nuestros días, y es el caso Sobornos, pero a partir de un análisis de los hechos y la prueba. Bienvenido, Juan Carlos. Muy amable, no sé si me escuchan, Damián. Buenas noches. Sí, te escuchamos muy bien. Buenas noches. Ok. Buenas noches con toda la comunidad jurídica de Latinoamérica. Disculparán, estoy viajando. Mañana, como soy abogado litigante, tengo una audiencia por acá, por el Puyo, y me paré aquí para poder disertar un poco la ponencia que se tenía prevista. A ver, tengo entendido que son 30 minutos los que tengo que hablar, y prácticamente hablar sobre los hechos y la prueba de los hechos en el caso Sobornos. En realidad es un tiempo muy, muy limitado para tratar de hacerlo de la manera más adecuada. Por ende, voy a centrar específicamente a la prueba testimonial y de los cooperadores eficaces y a la prueba documental. Para esto es muy importante entender, para los que no conocen un poco la realidad de Ecuador, el caso Sobornos es una investigación que se está haciendo prácticamente con dos cuerpos normativos, con el cuerpo normativo, es decir, con el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal y el Código Orgánico Integral Penal, de leyes vigentes hasta antes del 10 de agosto del 2014 y leyes vigentes después del 10 de agosto del 2014. Es un hecho que se analiza una trama de corrupción, a decir de fiscalía, en donde supuestamente había, por así decirlo, patrocinio o inversión por parte de ciertos empresarios que contratan con el sistema público a cambio de recibir contratos. Supuestamente esto se da por un cruce de facturas y en la cual se involucra a varias personas muy importantes dentro de la política ecuatoriana y empresarios muy importantes. Entre ellos están ministros, secretarios de Estado e inclusive el presidente y el ex vicepresidente de la República de la época en donde Rafael Correa fue presidente y el vicepresidente del gobierno actual. Una vez entendido más o menos cuál es el análisis de esta situación, hay que tener en cuenta que, primero, creo que para muchas personas que ven en este caso algo muy importante, un hito muy importante para el derecho ecuatoriano, pretendíamos ver que aquí la Corte Nacional de Justicia realice ya líneas jurisprudenciales bastante importantes que no solo ayuden al caso, sino que inclusive ayuden a más casos y de corrupción que se van a venir y sobre todo a los demás casos a nivel nacional. Hay algo muy importante. Una figura o una institución jurídica muy importante para este caso es la cooperación eficaz. Ya nos hablaban nuestros compañeros diciendo esto de la prevención de la ADA y en sí testimonios en donde se determina prácticamente que una persona habla o confiesa un delito o un hecho teniendo ciertos beneficios en la pena.
Esto en Ecuador solo hay un artículo, la Corte Nacional antes del caso, y ahora no ha hecho, no hay ninguna jurisprudencia, no hay ninguna resolución con fuerza de ley, acuerdo plenario, por así decirlo, en donde nos den viabilidad de cómo procesar una cooperación eficaz, de cómo probarla, de cómo se la debe razonar y cómo se la debe determinar para los hechos probados. No tenemos esta norma, por ende, entiendo que esta es parte de la falencia y parte del subjetivismo que existe en la sentencia. Algo muy importante, esta figura es muy, muy importante en la sentencia. Ahora vamos a entrar a materia. Para nosotros poder aplicar lo que es el delito en el caso de sobornos, que es el tipo penal de cohecho, que normalmente tiene que hacerse un razonamiento normativo desde el código anterior con el código vigente, que es el COIP, y para aplicar la figura de la teoría de autoría y participación, que en este caso aplicar en infracción del deber, siempre es necesario tomar en cuenta estos conceptos desde el análisis y de la valoración de los hechos. Aquí hay algo muy importante. En toda sentencia deben existir hechos probados. Y la forma en cómo se deben probar estos hechos, a veces confundimos y a veces se determina un subjetivismo demasiado abierto, demasiado laxo. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto, nosotros tenemos impregnado o prácticamente lo hacemos con la libre convicción, esta libre convicción no quiere decir que el juzgador, el tribunal, por así decirlo, tenga una libertad para determinar hechos probados. Es una libre convicción, es una libertad de no tener normas jurídicas que aten a la valoración probatoria. Es decir, no hay una prueba tasada. Lo que existe es una libertad de normas jurídicas, pero no una libertad de normas científicas, de normas comunes dentro de una convivencia social. Esto es aplicación de la lógica, de los métodos deductivos, que logren hacer una inferencia correcta de la prueba aportada en la audiencia de juzgamiento para saber cuáles son los hechos probados. Y si se ha probado la premisa de fiscalía, la premisa de acusación particular, o si se ha probado la premisa de alguno de los procesados, o inclusive ninguna de estas premisas, y se ha probado alguna premisa bajo esto del juri nova curia. En este sentido, ¿qué vemos en la sentencia del caso Soborno? Cuando tratamos específicamente la prueba documental, vemos que esta prueba documental en la sentencia de primera instancia no tiene un trato adecuado, no existe una enunciación ni una determinación específica del cuadro probatorio documental. Y cuando se hace el razonamiento para determinar qué documento prueba qué proposición fáctica, de qué teoría o de qué hipótesis probada, no se hace el razonamiento de por qué se le da la validez, de por qué se ha aprobado, ni cómo fue producido y cómo fue practicado. Esto es una falencia que existe en la sentencia de primera instancia, falencia que se repite en la sentencia de segunda instancia, que tenía la obligación de revisar y de revalorar la prueba. Algo muy importante aquí, y creo que en este punto vamos a hablar más sobre el caso, es la prueba testimonial. Existieron varios testigos, pero resulta que hay dos testigos muy importantes que son los procesados, las cooperadoras eficaces. Para esto es necesario tener en cuenta cómo es el ejercicio de valoración probatoria de los juzgadores. ¿Cómo debería ser el ejercicio de valoración probatoria de los juzgadores? ¿Qué es lo que pasa? El ejercicio de valoración probatoria de los juzgadores llega y entra después de que se ha acabado la audiencia de juzgamiento hasta el alegato de apertura. Es decir, todavía no se cierra la audiencia de juzgamiento, pero se ha acabado el litigio por parte de los sujetos procesales. ¿Qué pasa? Al momento en que ya se da la teoría o el alegato de apertura, se practica la prueba, cada litigante va a probar su tesis, su teoría, y por ende los otros litigantes van a controlar que esa prueba, que esa práctica probatoria se la haga de manera adecuada. Y a su vez, en cada turno de cada litigante, de cada sujeto procesal, va a hacer lo mismo con su teoría, para en el alegato de clausura dejar una especie de proyecto de sentencia, que es la que los jueces deberían analizarla en la sentencia. ¿Qué pasa acá? Al momento de que ya entran a deliberar, o al menos de lo que se debe leer en la sentencia, debe existir un cuadro probatorio
debe existir la determinación de quiénes fueron, cuáles son las pruebas aportadas en la audiencia de juzgamiento, de quiénes o cómo son los medios probatorios, testimoniales, periciales y documentales, cuántos de estos medios probatorios existen, deben estar redactado qué fue la información que se aportó para hacer el análisis. ¿Cuál es el primer análisis? El primer análisis que se debe hacer es determinar si existe la verdad, la pertinencia, la relevancia y la resistencia. Cuando nosotros vamos a hacer ese análisis, eso es un criterio muy importante para el análisis probatorio. La verdad, la pertinencia, la relevancia y la resistencia. Estos son los filtros para el análisis de cada medio probatorio. Es decir, de cada medio probatorio el juzgador debe llegar a determinar la verdad del medio probatorio, la pertinencia al caso en concreto, la relevancia de la información y la resistencia. ¿Cómo se logra obtener esta situación? Solo aplicando los principios de la prueba. Resulta que con los dos colaboradores eficaces, que son central para esta condena ratificada en apelación, tienen que haber ejercido con uno de los principios básicos de la prueba, que es la contradicción. Sin contradicción no podemos llevar a determinar si el elemento probatorio es resistente, porque solo con la confrontación, con el contraexamen, sabemos si es que en realidad es resistente a la información a través de un redirecto ejercido por el dueño de la prueba. Sin este contraexamen no podemos acreditar en este sentido la resistencia. No podemos acreditar la verdad, por mucho relevante y por mucho pertinente que fuera la información. Entonces, solo con este análisis, estos dos elementos probatorios no tenían que pasar. Ahora, habrá mucha gente que dice, sí, es que ellos eran cooperadores eficaces y que ellos también pueden, al ser procesados, acogerse al derecho al silencio. Esto es una distinción que es básica y que se tiene que enseñar o aplicarla y ejercerla dentro de la materia penal. Sí, el procesado tiene derecho a la defensa material, tiene derecho a su voz y su voz puede ser escuchada en cualquier momento procesal. Tanto es así que uno de los momentos procesales es la audiencia de juzgamiento. Se lo debe escuchar al procesado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no es prueba el testimonio de estos dos cooperadores eficaces? La prueba tiene que haber sido anunciada oportunamente. No podemos determinar que la voz de los procesados sean una especie de aprovecharse de lo que haya sucedido en la audiencia de juzgamiento y de dar una hipótesis o una versión o una voz aprovechándose de lo que ha sucedido en la audiencia de juzgamiento. La prueba debe ser anunciada oportunamente porque es la única forma de ejercer el derecho a la defensa. Es decir, que si esto no fue anunciado oportunamente, no pudo haber sido prueba. En este caso, no lo digo por el testimonio de las coprocesadas, digo porque existen más testimonios de coprocesados que también fueron tomados en cuenta en cierta prueba para ciertas responsabilidades de ciertos procesados. Pero una vez que ha sido anunciada, el juez, y ha sido practicada, en este caso se practicó de forma anticipada, el juez lo que tiene que hacer para valorarlo es determinar si es que hay verdad y si es que esa verdad es resistente. Y al notar, al leer o al ejercer en el audio del testimonio anticipado que ellas deciden acogerse al derecho al silencio, es decir, que no deciden contestar las preguntas de los demás sujetos procesales, no podría pasar este filtro de ser admitido como prueba. Prácticamente esto sería una prueba totalmente ilícita porque vulnera, el tomarla en cuenta, vulnera derechos fundamentales como es el debido proceso, el derecho a la defensa, que esto tendría que ser corregido por el Tribunal de Casación. Ahora, en este sentido, asumamos que el testimonio de estas personas sí fue contraexaminado. ¿Por qué tiene que haber un filtro o una importancia o una atención muy importante a este tipo de testimonios de coprocesados? Porque de aquí a mañana en más casos podrán declarar otros procesados y estos otros procesados podrán someterse al contraexamen y resulta que puede ser admitido como prueba, sí, pero para que sea prueba a favor de acreditar una acusación y por ende una condena,
Ya lo ha dicho en varias ocasiones y es una especie, un requisito que lo ha determinado en varias de sus sentencias, uno de los profesores más importantes del razonamiento probatorio, como lo es el ex juez o el juez emérito del Tribunal Supremo Español, el profesor Perfecto Andrés Ibáñez. Perfecto Andrés Ibáñez dice que para que un testimonio o un elemento probatorio sea acreditado como prueba, debe existir corroboración. Y esta corroboración solo existe si el objeto enunciado fáctico de un testigo es sobre un hecho principal. Segundo, que la fuente es ajena al testigo. Y tercero, que el contenido de la corroboración no es del hecho principal, sino de un hecho secundario del cual se puede inferir al hecho principal. Entonces, tomando en cuenta estas situaciones, sabemos que los cooperadores eficaces aportaron con indicios en su instrucción que a la final llegaron a ser elementos probatorios valorados en las sentencias para darle calidad de prueba y así acreditar un hecho de acusación. La cuestión es que tenían que haber ejercido un control de esta forma en la corroboración. La corroboración siempre va a ser por indicios y más en delitos de corrupción es muy difícil tener prueba directa, pero una prueba de indicios conlleva a una investigación adecuada y conlleva a un razonamiento probatorio adecuado con inferencias lógicas que apliquen la deducción o la inducción dependiendo el método, el caso, el estilo y por ende que siempre estén sustentadas estas inferencias, la unión de estas proposiciones fácticas, ya sea con una regla de la ciencia o con una máxima de la experiencia. Profesores como los Jordi Nieva, Jordi Ferrer, dicen que si no se demuestra que la inferencia sea lógica, sea aplicada a la deducción o la inducción y por ende se demuestre que tenga una base de regla de ciencia o una máxima de la experiencia que debe estar determinada de manera clara, prácticamente es inmotivada la decisión y por ende no se puede tomar en cuenta como una sentencia. Esto es lo que ha sucedido en el caso Sobornos. Creo que me quedan pocos minutos. Y yo lo que puedo decir es lo siguiente. Si no existió un correcto ejercicio del razonamiento probatorio, del análisis de la prueba practicada en juzgamiento, de qué es prueba y qué no es prueba, y por qué sí y por qué no, por qué válido y por qué no válido, prácticamente no podemos nosotros determinar, ni siquiera hacer un análisis de que si se ha probado o no una materialidad o una responsabilidad. Considero yo que es muy importante tener los conceptos del delito acusado, de la autoría acusada, para hacer el análisis de los hechos probados. Pero después del análisis de los hechos probados hay que hacer el ejercicio de subsunción aplicando la teoría del delito, aplicando el delito acusado y aplicando de esos hechos probados qué regla o qué teoría de autoría y participación es la que adecua al caso. Si de esos hechos probados no se ha probado, más allá de toda duda razonable, una infracción material, un delito, ni una responsabilidad, prácticamente la decisión es que los hechos probados llevan a una inocencia. Hay que tener en cuenta algo para terminar. En Ecuador, la prueba tiene una finalidad genérica y dos específicas. El artículo 453, si mal no recuerdo, dice que la prueba tiene como finalidad llevar al convencimiento de la verdad de los hechos y que de esta verdad de los hechos haya circunstancias de materialidad de la infracción y circunstancias de responsabilidad de los justiciables. Es decir, lo primero que se tenía que hacer en la sentencia es explicar qué hechos probaron. Hay algo muy importante. Cuando ustedes analizan el criterio de responsabilidad de cada procesado en la sentencia del caso Sobornos, aplicado también en la sentencia de apelación del caso Sobornos, los jueces hacen un razonamiento desde la presunción de culpabilidad. Es decir, van analizando cada participante desde la culpabilidad y van utilizando pruebas que para unos las utilizan y para otros procesados no lo utilizan. Esto es evidente, se produce ¿por qué? Porque resulta que no tienen los hechos probados. Porque si tuvieran los hechos probados, solo subsumieran dichos hechos a cada sujeto, de que se identifiquen estos hechos y por ende qué norma se le debe aplicar. Esto es como un comentario a la sentencia y a la final acá tenemos muchas cosas que hacer todavía en Ecuador. Considero que este Tribunal de Casación tiene una gran tarea
dejarnos líneas claras, saber cómo vamos a valorar los testimonios de los coprocesados, sabemos cómo aplicar y cómo procesar una cooperación eficaz y sobre todo saber cómo aplicar los criterios de imputación, ya sean en este caso del delito de cohecho y de la clase de autoría de infracción al deber. Muy amables, estimados oyentes, gracias por escucharnos y gracias por tu presentación, Damián. Excelente, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ti también por tu participación. Nada más, abordemos una pregunta. La doctora Patricia Tusa Merino dice, doctor, ¿nos puede indicar cuál es el método de valoración probatoria utilizado por los jueces en la sentencia del caso Sobornos, habida cuenta que la sana crítica ya está derogado como método de valoración de pruebas? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ya, a ver, primero, es que hay un problema. No se analiza ningún método. No se dice ningún método. O sea, no tiene metodología. No tiene metodología. Ustedes, yo los invito a leer la sentencia del caso Soborno. Cuando llegan a determinar la culpabilidad de cada procesado, ellos dicen, se ha probado más allá de, y estos hechos dan como probado más allá de toda duda razonable que son culpables. Así. Pero no nos dicen por qué llegan al más allá de toda duda razonable. Jordi Ferrer es muy crítico en esto. Y Jordi Ferrer dice que para llegar a la duda razonable, primero tenemos que tener unos hechos probados en donde la sana crítica ya es insuficiente. Para eso se crean los métodos científicos como son la deducción, inducción y aplicando la lógica. Y dice que de los hechos probados, usted al aplicar ya sea el ejercicio de materialidad o el ejercicio de responsabilidad, usted tiene que determinar por qué hay más allá de toda duda razonable. Jordi Ferrer dice que esta es la distribución del riesgo, que esto es un deber netamente legislativo, algo que en Ecuador no existe. En Ecuador no existe una jurisprudencia vinculante o un acuerdo plenario que nos diga cómo distribuimos el riesgo, que nos digan cuándo hay duda y cuándo no. Pero hay algo muy importante, nosotros somos suscriptores de varios pactos internacionales, tratados, en donde por bloque de constitucionalidad tenemos que aplicar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos algo habla sobre esto, pero hay una decisión muy importante de la Corte Penal Internacional, en donde la Corte Penal Internacional, en un caso en el 2013, ya da la inocencia por más allá de toda duda razonable. Y la Corte llega a una regla. Cuando de los hechos probados existan dos premisas plausibles, ya sea una de condena y la otra no, existirá duda. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos saber en la sentencia del caso Sobornos si no hay dudas y ni siquiera nos han dicho si hay o no premisas plausibles? No nos dijeron por qué no son plausibles las premisas de cada procesado. Y eso ya incurre en un error de motivación, porque si no te dan respuesta a tu derecho, a tu ejercicio y tu alegación, ya incurren en un error de motivación. Y aquí no se aplicó eso. Bien, bien. Ok, estimado Juan Carlos, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido muy clara tu ponencia. Hay algunas preguntas, pero justamente en virtud del tiempo que disponemos, vamos a continuar con la siguiente exposición que corresponde al doctor Miguel Ángel Angulo, quien realizará asimismo un abordaje del caso Sobornos, pero desde un análisis del delito de cohecho y la autoría. Quiero presentarles al